Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa que nos mantiene conectados con los temas más polémicos e interesantes, el chateo. Soy Samar Yorde y durante esta hora estaré acompañada de un increíble panel de expertas que vienen a responder todas esas preguntas e inquietudes que ustedes mismos nos han dejado a través de nuestro chat. Y comenzamos con este tema, no es amor ni es deseo. Cuando una relación se mantiene a través de la venganza. Luego, en nuestro segmento holístico, te enseñaremos a reconocer las potenciales relaciones tóxicas o peligrosas de acuerdo a nuestro signo zodiacal. Y al final desarrollaremos un tema muy delicado, la inmigración y los niños. ¿Vale la pena separar a las familias en la búsqueda de un mejor futuro? Todo eso y mucho más hoy aquí en el chateo que comienza justo ahora con este clip. Nuestro programa de hoy no es amor ni es deseo, cuando lo que une la pareja es la venganza. Y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertas. Tenemos a Yael Toledo, terapeuta sistemática familiar y de pareja. Bienvenida, Yael. También nos acompaña la abogada Ana María Pérez. Bienvenida, Ana María. Por este lado tengo a Yugle Rivas, psicocoach Kids. Bienvenida, Yugle. Y también nos acompaña la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica. Qué bueno que me acompañen en este tema tan polémico. Porque siempre, no sé, siempre se habla de amor, no de desamor y de venganza a la hora de estar en pareja. Pero, ¿qué tan frecuente puede ser que una pareja se mantenga unida a través de un sentimiento tan perjudicial y negativo como la venganza? No creo que tenga que ver tanto con la frecuencia, porque o sea, cada pareja tiene su dinámica, pero sí es algo que existe en las parejas, ¿no? O sea, y no necesariamente es solamente venganza, sino resentimiento, puede ser algo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, sobre todo en parejas que llevan mucho tiempo juntas y que han pasado por experiencias distintas. Puede ser que sea algo que sea muy consciente, muy, o sea, como clarito de que la pareja está ahí tratando uno del otro de hacerse daño y se mantienen en eso. O puede ser que sea algo como mucho más inconsciente que a lo largo de los años se ha ido alimentando y están como en esa lucha de poder o en esa rabia o en ese desamor, pero o sea, inconscientemente maltratándose. Es increíble esto. Yo pensaba que era algo más de telenovelas, porque esto pasa mucho en las telenovelas, sobre todo en las mexicanas, sí. Este tipo de situaciones, pero realmente se puede mantener una relación fingiendo que todo está bien, teniendo incluso sexo, y una relación cordial saliendo a almorzar los domingos cuando lo que haces es odiar a la persona que está a tu lado y te quieres vengar. Hay una parte. Tienes que ser buena actriz. Hay una parte muy interesante del cerebro que tiene un complejo que se llama the fight or flight response. ¿Okay? Es como un mecanismo de defensa que tú desarrollas a raíz de situaciones incómodas que vives en tu vida. Muchas veces, trabajando con todas esas parejas o trabajando con muchas mujeres, te das cuenta que logras quedarte en relaciones, pero no necesariamente para hacer daño, sino por miedo tú propio. ¿Qué te hace a ti llegar a tomar esa decisión de quedarte en una relación donde no estás feliz, donde te toca de pronto pretender, querer estar, tener sexo, comer, convivir? ¿Qué te lleva? ¿En qué situación estás tú anímicamente, emocionalmente, física y mental que te permites estar en una relación donde te estás degradando? Exacto, pero yo entendería mejor, Yael, a una persona que tiene miedo a estar sola o económicamente, muchas parejas están unidas por el tema económico, todavía la puedo entender más que una persona que odia a su pareja y que se quiera vengar de ella y que estás durmiendo con tu enemigo. Pero es que está planificando cómo hacerle daño. El miedo te lleva a reaccionar de diferentes maneras. El miedo se puede convertir o transformar en odio y venganza. Es que eso es lo que pasa, depende qué es. Una cosa es miedo y una relación abusiva, una relación de maltrato, y otra cosa es odio y resentimiento, porque no necesariamente la mujer es la víctima de eso, la mujer puede ser la que esté teniendo el resentimiento y el odio. Y acuérdate que en una relación de pareja que de mucho tiempo, que generalmente eso es cuando sucede, hay como variaciones y fluctuaciones. O sea, en algún momento puedes estar muy bien y querer a la persona y sentir como alguna conexión muy especial, y en otro momento tener un rechazo y tener una rabia y tener como recordarte todas las cosas malas que has vivido. Entonces, no es algo que es como que una línea recta y permanente. Entonces, tú vas fluctuando. O sea, puedes estar en momentos más o menos bien y estar en otros momentos de muchísimo odio y rechazo, y cómo vas manejando eso. Entonces,
tanto el amor como el odio conectan. Exacto, porque son pero- emociones muy intensas. Pero Sí, pero no yo se me supone imagino- que estás con una pareja porque lo amas y el amor incluye el perdón. Lo que pasa es que hay una... ¿Qué pasa? Yo estoy preguntando, yo estoy preguntando. Calma, pueblo. Eso es lo ideal. Existen muchos matrimonios y relaciones de pareja, pero existe una gran diferencia entre estar en bienestar y estar en malestar. Me La encanta pregunta esa sería, definición. de las parejas que existen, ¿qué cantidad están de un lado y del otro? Entendiendo que el ser humano tiene una tendencia muchas veces a lo tóxico y a amar desde hacerse daño. Entonces, ojo, no estoy generalizando porque esto tiene que ver mucho con las competencias, con el significado, con los conceptos y con la estima de cada miembro de la pareja. Pero existe gran porcentaje de parejas que viven desde el malestar. Y desde el malestar no se vive ese amor ideal, que todo lo perdona, que todo es amor, que todo es paz y tranquilidad, porque existen maneras y dinámicas de relación donde desde hacerse daño es una manera también de estar y de sentirse. Por eso es que dicen que del amor al odio Solo hay un camino muy pequeño Es que también estás paso. hablando de que estás con una persona que de pronto te hizo tanto daño que tú dices, mira, aquí no queda, esto no queda igual, No, y la claro. persona de pronto quiere decir, Pero ya Mira, va, me lo Pero hiciste, ya va. ya va, yo te María, pero resuelvo, sí, vamos a dar ejemplos. Ejemplos de situaciones donde la gente se queda para vengarse. Por ejemplo, una no se lo voy a infidelidad. dar a la infidelidad. otra. He pasado todo lo mejor y ahora que está en su mejor momento, yo sigo aquí y no le voy a poner el Exacto, me camino comí fácil. las verdes y las maduras me las como yo, no se lo voy a regalar a otra. Donde más Exactamente. violencia quizás. pues quizás yo creo que más de que me la hizo, me la tiene que pagar. O sea, como que me agredió a mí, entonces... Sí, pero chicas, eso Pero al final eso es un veneno que eso te es lo lo que te iba a estás decir. tragando tú. Eso es lo que te iba a O sea, decir. Eso es para tomarte mí el eso veneno a no. ti mismo para envenenar el cual. otro. Exacto. Ponte Ponte a a pretender que le hagas daño tomando tú el veneno Claro, y que la claro. primera persona se Exacto, muera. O sea, Exacto, mira, claro. estás con un marido agresor, vamos a suponer. El tipo te golpea y te golpea y te golpea y tú te quedas a él para vengarte de él, para vengarte cómo. Sí, pero porque espérate, yo no- él te lo puede volver a hacer. Sí, pero ya va. Una cosa, por eso estoy tratando de. Una cosa es una relación abusiva y de maltrato, donde de ninguna forma y manera hay que quedarse ahí. Ahí no hay venganza que valga, odio que valga. Yo creo que estamos hablando un poquito más de algo un poco más sutil. Ok. Donde una persona le ha hecho algo a la otra a esta, o te queda como un recuerdo de que yo me acuerdo hace 10 años cuando fuimos a la luna de miel y tú me dijiste y no me llevaste donde yo quería y durante 10 años llevas cargando ese resentimiento. Y dices, bueno, ¿cómo hago para...? Entonces te conectas con ese odio, con esa rabia, con ese resentimiento y que va como que aumentando y lo vas alimentando y se va volviendo como esas bolas de nieve que se van creciendo y cargas con esa relación tóxica a lo largo de tu vida, pero que es tolerable. Que es tolerable. Que es distinto que una cosa obvia de maltrato y de abuso que obviamente ahí es Ok, otra. hay que hacer muy buena la separación. Tenemos que hacer una Sí. pausa comercial y ya venimos con más desarrollando este polémico tema. Y me voy con una pregunta en el aire. ¿Qué pasa con los hijos de esa pareja cuando está unida solamente por la venganza? Venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos aquí desarrollando este controversial tema. No es amor ni es deseo. Cuando lo que une a la pareja es la venganza. Y antes de irnos a la pausa comercial estábamos hablando de los niños. ¿Qué pasa con los hijos de una pareja que está unida para vengarse y hacerse la vida imposible el uno al otro? No puedes dar fuera lo que no tienes dentro. No puedes dar paz si no lo vives, no puedes dar amor si no lo sientes, no puedes dar tranquilidad si no la vives. En ese sentido, hay un costo de respuesta y hay una factura pendiente cuando los niños crecen en dinámicas relacionales donde lo que ven es maltrato, donde lo que ven es abuso o este tipo de situaciones. Claro. Entonces, muchas veces esa toxicidad o ese tipo de amores tóxicos tiene un efecto en la pareja, tiene un efecto en el que lo vive, pero también tiene un efecto en el núcleo familiar. ¿Qué conceptos están elaborando esos niños de la relación de pareja? ¿Qué están viendo? Entendiendo que el niño aprende desde lo que ve y desde el ejemplo, que está siendo entonces un ejemplo para ese niño desde una emoción no sanada y desde entender que es la mejor vía para vivir una vida más plena, entendiendo que sencillamente hablamos de un perdón no consciente, porque hablábamos de hasta qué punto yo acepto situaciones en mi vida que perdoné, pero lo utilizo como un comodín para sacarlo cada vez que pueda y hacerte sentir lo que tú me hiciste sentir ¿Y a mí. cómo va a ser la pareja que van a buscar esos niños cuando sean Exacto. adultos? No, no solo eso, sino que muchas veces en esta carga de resentimiento y de como de desamor que sucede dentro de la relación,
es incontenible, por ejemplo, para la mamá o para el papá, o sea, hablar sobre esto. Entonces usan a los niños muchas veces para sí, contarles, qué míralo, bien. porque tu papá hizo, porque tu mamá te hizo esto, entonces yo estoy haciendo, pero tú no le digas o porque pasó así. Entonces involucran a los niños en esto. Entonces no solamente son esos mensajes, ¿sabes?, subliminales que pasan dentro de la relación, sino que Exactamente. la carga que tienen los niños del nivel de estrés. Claro, Y porque de es como vivir en un campo de batalla donde Totalmente. quieres a tus dos padres y no sabes de qué lado Eso poner. es Hablando un ponen poquito a- del te perdón. fuerzan a O, escoger. o posicionan el malo y el Claro. bueno. O sea, Exacto. tu papá es el Que- malo, la pregunta sería, claro. ¿qué consejo está elaborando la niña si mi mamá me está diciendo estos Claro, mensajes de sí. papá? Exacto. O al Y lo revés, colocan en el Pero él centro. es malo, pero estoy con él. O sea, Ajá, él es también. malo, pero aquí seguimos. Pero Mira sí, este sí. mensaje. Hay un punto que es Claro. importante. Todo se traduce y lleva al mismo punto. Se quejan o nos quejamos de lo que nosotros mismos permitimos. Porque sencillamente si hay infidelidad y no se perdona de forma consciente, la elección de volver sin tener la capacidad de perdonar es tuya, no es de la otra persona. Exacto. Entonces pasas la vida quejándote de algo que tú solamente Resentida. permites y decides Pero mira qué vivir. interesante esto. Mi enfoque mucho más en mi práctica privada es la mujer. Y Stanford University sacó un estudio en estos días que se llama The Forgiveness Project, ¿ok? Y muestran, basado en investigación, las repercusiones tan gigantescas que tiene la persona que no logra perdonar con conciencia, Con conciencia. ¿no es cierto? Lo que pasa es que ese concepto de perdonar hay que tener cuidado con eso, porque hay algo como que una tónica un poquito tal vez a veces religiosa o que viene de decir, no, tú tienes que perdonar como sea, darle otra mejilla, no sé qué. Y con las mujeres hay que tener cuidado con eso, porque qué quieres perdonar y qué no quieres perdonar. Y qué es aceptable y qué no, y dónde pones la línea, ¿Y qué ¿verdad? significa Pero ¿qué es perdonar? permitir ¿A qué y te estás perdonar? Claro, pero si tú dices, no, el tipo te maltrata, te cae no. golpes, te pega, pero tú tienes que perdonar porque eso es lo que hay que hacer. Estamos hablando de la parte ¿verdad? más sutil, como te estás diciendo Claro, ahorita, que claro. es más, otra vez volvemos al punto que hablábamos ahora, la parte de la decisión, la toma de decisión. ¿Qué decisión estás tomando y qué Exacto. traes, qué compromiso tiene esa decisión? Por eso es que A tiene ver, que ¿y venir quién desde sufre un lugar- más en este juego? ¿La víctima o el victimario? Ambos. ¿Quién sufre más? Yo también creo que ambos, porque también cómo tú te quieres a ti mismo, ¿verdad? Entonces tú estás permitiendo que lo que tú te respetas a ti, tú te quieres a ti, estás en una relación donde te estás humillando, te estás irrespetando, estás yendo en contra de tus propios principios y valores, ¿verdad? Tanto el que está vengándose y que tiene resentimiento como el que lo recibe. Ahora, pero yo, mis psicólogas, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se perdona y se olvida? ¿Cómo se perdona sin sentir resentimiento? Hay una palabra que yo creo que es la palabra más difícil del mundo y es la palabra aceptación. Aceptación. Lastimosamente, cuando no aceptamos por lo que pasamos, no podemos dar el próximo paso porque estamos juzgando la situación constantemente, que te mete esa cantidad de rabias y esa cantidad de angustias por dentro. Que te hayan de pronto sido infiel Pero es algo muy yo soy difícil. fiel creyente de que las experiencias que tú tienes en tu relación de pareja, por ejemplo, las puedes tomar como una oportunidad de crecimiento. De crecimiento, Entonces, 100%. no es que, perdonaste y pasaste la página. No, me toma vino a esta mostrar? experiencia ¿Qué que te no te enseñó gustó en tu esta relación experiencia? y crece con eso, convérsalo, Sí. trabájalo, procésalo, Ahora, entiéndelo, ¿qué futuro? acéptalo y Sí. cambia. Sí. Exacto, pero ¿qué Cambia. futuro? Eso me parece la más Esa es la importante, esa parte más importante. transformación Cambiar, de cambiar. liberarte, pero ¿qué futuro tiene una relación de personas inconscientes que no están en esa Ahí es tónica donde que tú viene- estás diciendo, ahí sino es que donde se viene van a el mantener problema. por la venganza? ¿Hay Claro. futuro a largo plazo? ¿Cuál es el pronóstico de una relación como Puede esa? haberlo a largo plazo. La pregunta sería, ¿qué ¿Se puede precio? mantener en Y el te estás precio? desgastando tú. Puede haber a largo plazo si hay transformación. Exactamente. No, Si no, pero si en no, otras si desde no, sin cuando no hay transformación. conciencia. Desde exacto. Claro, cuando no hay Pueden haber. conciencia, para mí las consecuencias son graves en el sentido de que hay desgaste a nivel emocional, a nivel psicológico y Frustración. físico. Entonces muchas veces se manifiesta a través de enfermedades del cuerpo, Depresión, enfermedades salud mental. crónicas, Totalmente. Vives de depresión, malas salud cáncer. mental, cáncer, etcétera, una serie de Totalmente. cosas que por estar inconsciente cargar con todo este resentimiento, este odio. Entonces, justamente uno de los trabajos más importantes para hacer es tú cuidarte a ti misma, quererte a ti misma, respetarte y decir hasta dónde pongo yo la línea. Y si yo estoy aceptando esta situación, ¿cómo lo trabajo para cambiarlo y transformarlo? Porque ¿de qué te sirve quedarte en una relación donde tú estás sufriendo y la estás pasando mal Y estás porque vas en haciéndola contra pasar de al tus otro? propias cosas y sientes que la estás pasando Y mal otra con la cosa, otra? Pero muchas el veces perdón- me parece que no es algo así, o sea, obviamente uno quisiera sentarse y decir, listo, voy a trabajar en mí y voy a entender todo, pero es que están muchas cosas jugando, o sea, estás en tu estabilidad económica, Por eso. está la parte de la familia, los hijos, la separación, qué tanto permito, o sea, son como muchas cosas que las personas, o sea, el sentarse Exacto. y poder ser uno honesto con uno mismo, que qué es lo que realmente siento, o sea,
realmente sí estoy contenta o qué es lo que no estoy contenta o qué es lo que realmente Por eso pasa. tienes que poner en tu balance que estás dispuesta a aceptar y que estás dispuesta a perder y que estás Sí. dispuesta a valorar. Pero Entonces, es sí, la parte- venganza un sentimiento saludable, o sea, sentarte y decir, ¿sabes qué? En tu mente, me las vas a pagar por el resto de tu vida. Me voy a dedicar cada día, cada minuto y cada segundo a hacerte la vida imposible. Cambia la Ahí pasa algo perspectiva, importante. mírate, Tidi, Ahí pasa algo me voy a gastar yo importante. toda mi vida, en vez de enfocarte en las cosas que te van a hacer a ti feliz y luchar y salir para adelante, me voy a enfocar en hacerte a ti infeliz. Gastaste tus minutos, días y horas en hacer al otro infeliz en vez de enfocarte en Exactamente, ti. pero ¿cómo se lo dice Sí. cómo se lo dices? Yo te entiendo, pero ¿cómo se lo dice a una persona que está ciega de la rabia Mira, por algo que le hicieron? Para todo hay un proceso. Esto es imposible de que una persona recién dolida o recién dañada pueda ver esta otra perspectiva. De hecho, es sano odiar, manejar todos estos sentimientos, pero en un punto ya hacerlo consciente y desde hacerlo consciente modificarlo. Principalmente porque muchas personas se enfocan en el por qué me está pasando esto y no para qué. Y la construcción viene desde entender el mensaje y no el mensajero. ¿Qué me viene a enseñar esta situación? ¿Qué necesito de esto? Porque si tú te aferras ya cuando pase el dolor, porque es un proceso, es un duelo que hay que vivir, y tú no puedes hacer ese análisis desde el inicio. Ya cuando esto pasa, que esto tiene un costo bastante emocional para ti, es importante hacerlo consciente y entender que vivir desde el conflicto, vivir en guerra, ya es perder la batalla. Así es. Entonces te estás dañando a ti misma, te estás cargando a ti misma sin entender que el soltar y el perdonar no es irlo a agarrar a besos o abrazos y decirle que lo quieres. Es sencillamente ya no permitirte que lo que él haga te afecte. Sí. Es poner límites contigo y soltar y deslastrarte, porque tu pasado te puede servir de cárcel o te puede servir de trampolín. Así La pregunta es. sería, ¿quieres quedarte presa o quieres volar? Exacto, tenemos que ser libres y estar en una relación tan tóxica como esa no te da libertad, al contrario, vas a terminar tiene con una atada. enfermedad adicional desde de la mente o del cuerpo. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertas por esta primera parte del programa con estos consejos tan valiosos. Y ustedes en casa no se muevan porque hoy van a aprender a seleccionar la mejor pareja de acuerdo a su signo zodiacal. Ya venimos con más. Y seguimos conectados aquí en tu programa favorito, El Chateo. Y ahora vamos a hablarle a todas esas personas que están cansadas de fracasar relación tras relación. Y vamos a enseñarlos cómo reconocer a una relación tóxica o peligrosa según su signo zodiacal. Y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Douglas Bernal, terapeuta espiritual. Bienvenido. Gracias, Samar, qué bella. Qué bueno. Súper honrado como siempre de estar contigo. Me encanta venir a este programa. Ay, y nosotros tenerte aquí, sobre todo por todo lo que aprendemos de ti, además que tú nos proteges. Así es. Esta información nos sirve para evitar tropezar siempre con la misma piedra, pues siempre Así es. buscamos el mismo patrón de personas, el mismo tipo de relaciones y siempre decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué siempre me va mal? Y no nos damos cuenta que es importante reconocer quién sí y quién no. Sí, yo pienso que como para todos los signos zodiacales, más allá de un signo, según la naturaleza, lo que tenemos que entender es que los seres humanos estamos codificados como de 0 a 7 años, acumulamos una información según nuestras personas que nos crían, entonces son esos patrones mentales, papá y mamá, lo que atraemos a nuestras vidas. Entonces, como tú tienes eso en el inconsciente, cuando tú estás en una reunión, siempre el maltratador, si te maltrataron, es el que vas a atraer. Entonces ya hay una predisposición a una relación tóxica, pero entonces ahí es donde actúa la conciencia, la psique y la naturaleza del signo. Por eso es que es bien importante que las personas que por lo menos se manejan según los elementos, el elemento aire te da mucha conexión mental, el elemento tierra, mucho anclaje, el elemento agua, mucha emoción. Y el fuego, mucha actividad. Exacto, y pasión. Y pasión por la vida. Ok, vamos entonces a signo, por elementos, como tú bien lo planteaste, vamos a darle esos tips a nuestros televidentes. Cómo reconocer a una persona tóxica, a una relación potencialmente peligrosa según tu signo zodiacal. Y comenzamos con los signos de aire. Ajá, con los signos de Géminis, aire. Libra y Acuario. Ok, mira, para los geminianos, bueno... Siempre empiezan por mí, Sí, chicos. pero ¿por qué será? No sé, esto lo hacen a propósito. Bueno, mira, para el signo Géminis, el tema intelectual, ya cuando la persona no hay admiración para un geminiano, ya de por sí que la persona empieza a medir fuerzas intelectualmente, demostrando algo que no es, ya ahí se maneja un nivel de toxicidad y ya el geminiano se comienza a proteger. Ah, pero este no dice, no sabe lo que dice que sabe. Entonces ya esos enredos, esas comunicaciones que no son, mentiras. las mentiras, eso
eso ya es una relación tóxica y los geminianos siempre se protegen de no caer en esas tentaciones. Exacto. Entonces es una manera Lo fácil. certifico. Sí, es una manera fácil de identificar a una persona que ya de entrada te está diciendo no soy para ti. No soy para ti. Libra. Mira, para los libranos tiene que ver mucho con el tema de la autoestima, la belleza, el reconocimiento, el amor propio. A los libranos les gusta mucho el tema, no solamente que lo reconozcan, son personas naturalmente metrosexuales y también son personas muy bellas, porque todos los hijos de Venus son muy bellos, Ay, pero sí. ¿cómo reconocer cuando la persona comienza a descalificar a un librano? No pueden hacer eso. Uy. Entonces ya la relación, como sabe que el librano es narciso o le gusta verse bien, entonces la persona, no, es que estás gorda, o es que estás fea, o ese vestido no te queda bien, entonces ya comienza bloqueos, miedos, obstáculos, y la tendencia a esa relación es un futuro fracaso. Wow, es cierto. Y Acuario, vamos con Acuario. Mira, el acuario tiene que ver mucho con el niño interno, con el eterno puber. Entonces, cuando tú le pones muchas reglas y pautas y normas, por lo menos los capricornianos, que son muy estructurados y psicorrígidos, lo pones con un acuariano que es rebelde y malcriado por naturaleza. Entonces, cuando tienes una persona que es como un papá regañón o como una mamá regañona, el acuario Ay, se no sigue asfixia. reglas. No sigue reglas, porque el acuario siempre tiene el eterno puber, el eterno adolescente. Entonces, como no sigue reglas, él sigue su propia naturaleza. Entonces, lo que hace es, mira, yo hago lo que yo quiero. Entonces, cuando se impone, ya la relación se comienza a quebrar y ya se comienza a formar un patrón tóxico. Y esa relación siempre, de alguna Termina en manera, no fracaso. solamente termina en fracaso, sino que pueden tener un nivel cíclico repetitivo, porque los seres humanos también tenemos esa condición de que hasta que no terminamos de aprender la lección, siempre vamos a traer personas así. Ay, sí, no, Dios mío, no Lamentablemente. más. Después de este segmento eso no va a volver a ocurrir. Vamos con los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer. Imagínate para el cáncer lo importante maternal. sí, tan maternal y tan familiares, cómo identificar cuando empiezan a atacar a la familia. No. Que es tu hijo, es que tu mamá, es que tu papá. Ya cuando tú a un cáncer, ya la pareja le empieza a tocar o a criticar ya de entrada, es que tu relación con tu mamá, es que tu hijo, empiezan a cuestionarte a tu familia, a los tuyos, a tus amigos, como el cáncer es muy maternal o paternal según su sexualidad, por supuesto se siente atacado. Y el tema es que el cáncer no dice nada, todo se lo guarda. Entonces ellos tienen esta tendencia a guardarse las cosas. Hasta que el volcán... Hasta que explota, y cuando explotan y son rencorosos, entonces cuando sueltan todo lo acumulado de los 6 meses de relación. Dios mío, y que nadie quiera estar ahí cerca. No, para nada. Y Escorpio, que es un signo tan apasionado y tan intenso. Sí, mira, Escorpio, a los Escorpios yo les tengo mucho respeto, porque los escorpianos Mi hay que saber- ascendente es Escorpio, Sí, ¿viste? bueno, te quiero. Bueno, los escorpianos tienen una particularidad de que son muy radicales y extremistas. Entonces, ellos son, aparte de rencorosos, pueden ser vengativos. Entonces, ellos están siempre con la parte macabra. No le actives la curiosidad a un escorpiano. Me explico, mira, vengo en 2 días. O que no te reportes, te llamo ahorita y no llames. Oh. Porque el Escorpio comienza, ¿y dónde estará? ¿Y será que está con otra persona? Porque son empeliculados, montan videos en su cabeza, fantasías que nada más ellos se creen. Entonces ahí se vuelve una relación, pero muy compleja y muy tóxica. Porque además, como ellos tienen a Plutón como planeta regente, y los plutonianos son muy radicales, Plutón es Hades en el inframundo, en la mitología griega. Entonces eso te lleva al inconsciente y ahí hay mucha oscuridad. Entonces, ¿qué pasa con un Escorpio, por ejemplo, y un Acuario que le gusta tanto la libertad y un Escorpio que quiere controlarlo Bueno, todo? ahí primero va a haber una cama muy rica, hay que aclarar. Eso hay que aclararlo, pero más allá de la cama, porque eso también son relaciones tóxicas, porque hay que Claro. decirle al televidente desde dónde te estás enamorando, desde la mente, desde el corazón o desde tu parte Exacto, genital. exacto. Entonces, en función a eso, pero los escorpianos tienen esa tendencia a engancharse y crear relaciones tóxicas con la parte sexual. Ok, cuidadito, los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Cómo reconocer una relación tóxica según estos signos? Mira, Tauro tiene que ver mucho con los placeres sensuales, también son hijos de Venus, y el tema también tiene que ver mucho con la voluptuosidad y con la comida. Tú a un Tauro no le puedes decir... Yo no sé cocinar. No sé cocinar o no comas tanto o estructurarle toda su parte alimenticia, porque ellos también tienen una tendencia a ser muy libres, son tercos, testarudos y son muy cuadrados en sus cosas, y cuando les tratas de imponer algo, sobre todo con sus hábitos alimenticios, mira, tienes que rebajar, esa ropa no te queda bien, el tema de la crítica, entonces eso como que Te los ponen una ten por cruz. debajeando.
criando a ellos no se lo permiten. Entonces, ¿qué hacen ellos? Entonces comienzan a crear barreras y la relación se comienza también a desmejorar. Ok, Virgo, Bueno, perfeccionista. imagínate eso, ellos no permiten errores. El tema de los Virgos es que ellos no permiten errores, no solamente no soportan las mentiras, no soportan el desorden, no soportan a las personas que se vistan mal, que no sean coherentes con lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen. Ellos ven todo, parecen unos detectives privados. Entonces, como están todo el tiempo escudriñando o están escaneando a las personas, ¿qué es lo que hacen? Entonces, que agotan ellos mismos la relación. Porque en este caso, el Virgo se sabotea mucho la relación y más que atraer personas tóxicas, ellos sin querer se vuelven tóxicos. Wow. ¿Y el Capricornio? Los Capricornios son hijos de Saturno, que es Cronos, y son como tan estructurados, son un poquito viejos, tienen mañas, son mañosos. Entonces, si le soportas las mañas a un capricorniano, bueno, mira, la relación va a fluir. Si no le soportas las mañas y no eres flexible y no lo comprende, entonces la relación se puede volver tóxica en ese sentido. Vamos con los últimos signos, los de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Mira, para el signo de Aries la competencia, porque los Aries son muy competitivos. Entonces, cuando la persona, la pareja, que me parece eso terrible, independientemente de la naturaleza de la relación, ya sea una relación straight, una relación homosexual o bisexual, independientemente de la naturaleza, tú no puedes competir con tu compañero o compañera sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque tienen un tema como quién es más fuerte, o quién es mejor en la cama, o quién hace las cosas más rápido, porque como los arianos son muy rápidos, entonces, ¿qué pasa con ellos? Cuando empiezan a medir fuerza, ellos siempre van a querer estar por encima de ti. Entonces, eso es lo que tienen que evitar las personas de este signo, atraer personas que le estén atrapando en ese loop, en ese ciclo sin fin de estar compitiendo eternamente con ellos. Muy bien, Leo, el rey del zodíaco. Bueno, mira, Leo, hay que decirle todo el tiempo No que lo son puede bajar bellos. de la tarima. Exacto. Ellos siempre tienen una función. Una tarima. Una tarima. Ellos tienen que brillar porque son hijos del sol y el sol es el brillo. Claro. Pero representa a Apolo, que tiene que ver con las bellas artes, tiene que ver con la estética, tiene que ver con los buenos planteamientos. Y como son líderes, tú a un Leo no le puedes quitar el poder. Y el último signo de hoy es Sagitario. Mira, los sagitarianos, como son tan libres, imagínate que el animal que los representa, Samar, es el caballo. Wow. Entonces, imagínate un caballo que tú lo trates de poner en un establo. No, o sea, tienes que dejarle libertad. A los sagitarianos no hay que limitarle la libertad, señor. Entonces, para que la relación no se vuelva tóxica, hay que tener confianza, seguridad. Vas a salir con unos amigos, sal tranquilo, que yo te espero aquí en casa y todo va a estar bien. Confío la confianza, confío en ti. Siempre empoderarlo. Muy bien, Douglas, muchas gracias por estos consejos tan útiles. Aprendí muchísimo y espero que en casa ustedes también. Y no se desconecten porque seguimos con muchos más temas aquí en el Chateo. Ya venimos. Y seguimos conectados con los temas más polémicos e interesantes aquí en el Chateo, como por ejemplo la inmigración y los niños. ¿Vale la pena separar a las familias en la búsqueda de un mejor futuro? Y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a la abogada de inmigración, Lisette Sierra. Bienvenida, Lisette. Ok, últimamente hemos visto imágenes muy duras en redes sociales y en la televisión sobre la situación que están viviendo los niños, hijos de inmigrantes, al ser separados de su familia. ¿Qué tan cierta es esta realidad? Desafortunadamente es súper cierta, es muy triste y es algo que... Pero no es nuevo. No es algo- nuevo. No, es algo que ya lleva viniendo. Ok, pero hablemos un poquito de esta ley. ¿Cómo es el tema de lo que está ocurriendo en la frontera de los Estados Unidos? ¿Desde cuándo está esta ley que separa a las familias cuando entran a la frontera? Bueno, no es que necesariamente es una ley que separa a las familias. Desafortunadamente, es un proceso que vivimos hace muchos años, porque básicamente la ley dice que una persona que ingrese de forma ilegal tiene que ser procesado para una deportación. Si tiene opción de quedarse, se puede pelear y quedarse, pero si no, van a ir deportados. Entonces, nosotros tenemos facilidades donde hospedan a estos detenidos, pero no tenemos tanta cama para tanta gente, como se dice. Entonces, en los 90 hubo un caso que se llama el Flores Settlement. Y el Flores Settlement básicamente dice que un niño, un menor de edad, no debe estar detenido por más de 20 días. Eso es lo que causa la separación. Y ese Settlement Agreement no fue algo malo, fue algo muy bueno para proteger a los jóvenes. Ok. Los jóvenes estaban hospedados con adultos. Déjame ver si entiendo. El adulto sí puede estar detenido por más de 20 días, pero el niño no. El niño no. ¿Por qué? Porque anteriormente estos centros de detenciones eran hechos para adultos, ¿ok? No para el trato de los niños. Esto era para proteger a los niños de ser abusados, de pasar malos ratos. O sea, es mejor tener los hijos o los niños separados o las familias separados. Intentaron tener más facilidades para las familias, pero es que no se puede.
No tenemos tantos recursos para hacerlo. Y eso fue algo que el presidente dijo, para construir ¿Este más, presidente? Trump, para construir más facilidades para familias. Pero bueno, no estamos ahí todavía. Claro, pero ¿qué pasa cuando separan en forma arbitraria a los niños y los colocan en un albergue? ¿Se pierde el contacto entre los padres y los hijos o hay alguien que está monitoreando que este hijo es de este papá? Sí, no es arbitrario, pero sí es difícil, no hablan con sus hijos. Si el padre decide, voy a pelear mi caso, yo quiero quedarme aquí, se está arriesgando a ser separado de su hijo, porque van a sacar ese hijo del centro de detención y lo van a poner en manos de un familiar, si existe un familiar, un pariente, amigo acá dispuesto en recibirlo, o si no, va a ir a un programa del gobierno, un foster care. Y por eso se está viendo que estos niños están yendo para todas partes, para New York, para Wyoming, para California, y ahí es cuando es difícil, no necesariamente tenemos la organización o recursos para estar monitoreando, como usted dice, para poder buscarlos así inmediatamente y saber dónde están. Y es muy largo ese proceso en el tema de los inmigrantes cuando son capturados en la frontera y van a ese proceso para ver si se quedan o se van. ¿Cuánto puede tardar eso en el caso de los adultos? Es que sabes que depende del proceso que la persona vaya a hacer. No es como que esto es lo que tienes que hacer. O sea, muchas personas necesitan tiempo para desarrollar el caso. O sea, si realmente tienes un caso de asilo, entonces, la mayoría de gente no viene con la maleta con la evidencia en la frontera y dice, mira, esta es mi maleta de evidencia, aquí está mi asilo, gracias, por favor, deme cita. Eso no es así, o sea, se tiene que desarrollar. Entonces, mientras se desarrolla, las personas, o sea, eso es un tiempo, no es inmediato. Pero eso no lo sabe la gente que viene, entonces si ya saben que van a, o sea, ya va, la gente me imagino que viene, tiene que saber que este proceso existe, porque alguien se lo habrá contado. ¿Vale la pena entonces arriesgarte? ¿Es más fácil arriesgarte que quedarte en tu país lleno de dificultades? ¿Qué te hace tomar esa decisión? Bueno, por eso es importante que las personas sepan que no hay fianzas inmediatos. O sea, las personas que ingresan de esa manera por la frontera no son elegibles para una fianza. El gobierno puede dejarlos salir bajo una orden de supervisión, pero eso es muy, muy, muy raro hoy día. Esta administración no está soltando a la gente porque no está utilizando la discreción de forma positiva. Entonces, cuando uno está tomando esa decisión, tiene que saber que muy seguramente van a estar detenidos mucho tiempo, como dijo la doctora, se demora mucho tiempo en preparar los casos y van a estar separados, inclusive de esposos y esposas, porque no hospedan los hombres y las mujeres juntas. Es tan interesante lo que tú dices, que es, la verdad, al fin y al cabo, de una parte de pronto mucho más psicoterapéutica, todo está basado en las decisiones que estás tomando. Así es. Y cómo esas decisiones tienen consecuencias y repercusiones en tu proceso, en tu futuro, en tu familia, en tu relación, en ti mismo. Y lo hablamos de pronto ahorita tú y yo antes de empezar todo el segmento, y era qué tan mal estás, qué tanto miedo tienes, qué tan difícil está tu situación que te lleva a tomar decisiones sin de pronto entender que si tienes que traer un proceso, tienes que traer una maleta llena de evidencias, que tienes que traer algo que apoye tu caso, de que tienes opción de escoger cómo pelear tu caso, si me quedo o no me quedo, que te dividen de las familias, que se llevan a tu hijo. Sí, pero ellos no están apostando a eso, ¿cierto, Yael? Ellos están apostando a que puedan pasar y que nadie los vea. Bueno, porque estamos fomentando un poco esa idea. Porque la frontera es muy grande. Me imagino que hay lugares como que por donde uno puede pasar, que hay rutas dibujadas, que habrá gente que les diga, por aquí no te van a agarrar. Yo supongo que ellos están apostando a lograr el éxito. El tema es cuando traes a los niños. ¿Tú crees que vale la pena traer a los niños en este primer intento? Que obviamente no debe suceder porque no vamos a apoyar el tema de la inmigración ilegal y hay más de 11 millones de indocumentados aquí en los Estados Unidos. Pero en caso de que bajo una desesperación quieras hacerlo, porque hay incluso cubanos que se lanzan al mar en una balsa, con niños. Sí. Pero ¿tú crees que no es mejor hacerlo sin los niños y luego en todo caso traerlos? A ver, cuando hay situaciones de vida... Es que de cualquier situación. Cuando hay situaciones de vida, muchas veces va muy alejado del deber ser a las decisiones que se toman. Si vamos a entender cómo funciona un niño y qué necesita, es la peor de las ideas. Claro. En el sentido de que ya es como tú mencionabas, lo que tú decidas va a tener un efecto y va a tener una consecuencia de una acción. Bajo la premisa me voy para buscar una mejor calidad de vida, realmente bajo esa condición le estás dando una mejor calidad de vida a tu hijo cuando la historia a nosotros nos determina y la cantidad de situaciones vividas en esa historia van a ser una marca en la vida de ese niño. El deber de un papá es preservar la integridad física, emocional y psicológica de un niño. Exacto. Y cuando tú te estás arriesgando y exponiendo, que no es criticable, porque la pregunta sería, un papá quiere lo mejor para su hijo, así será el nivel de desespero que tú vives que te lleva a tomar esa decisión arriesgándolo. Pero en ese sentido es entender
que ya cuando tú asumes esa decisión, probablemente con más conciencia o con menos conciencia, porque cada caso es diferente, va a haber un antes y un después. Va a haber un precedente donde van a haber marcas en ese niño porque van a haber afectaciones psicológicas de todo lo vivido que no está capacitado por edad y nivel de comprensión para entender. Y yo creo que también lo que pasaba anteriormente es que hubo una época en la cual las personas llegaban con sus hijos pequeños y los soltaban casi inmediatamente. Entonces estábamos fomentando como que esta idea de que... ¿Lo soltaban cómo? ¿Lo liberaban? Lo liberaban Por bajo venir con los supervisión. chiquitos, o sea, era Sí. como su protección, su forma de entrar más rápido. Claro, pues. porque el gobierno no le gusta realmente detener a los niños, porque no les conviene. Me gusta ¿saben? este tema, me Sí, gusta esta sí. pregunta. Nos vamos a ir con esta pregunta a una pausa comercial. Hay muchos inmigrantes incluso han reconocido que traer a los niños es como un salvoconducto, los ayuda a pasar más rápido la frontera. ¿Será cierto o no será cierto? Ya venimos con más aquí en el Chateo. La inmigración y los niños, ¿vale la pena separar a las familias en búsqueda de un mejor futuro? Ese es nuestro tema de hoy. Y antes de irnos a la pausa comercial estábamos hablando de esos inmigrantes ilegales que han admitido que traer a los niños les podría funcionar como un salvoconducto, como un pasaporte para poder entrar más rápido a Estados Unidos. Sí, bueno, ¿Qué tan cierto es eso? Era cierto. Estamos viviendo una época un poco, bueno, no un poco, mucho más difícil con la inmigración, obviamente. Entonces, anteriormente, inclusive lo que veíamos era que un padre entraba con uno de los niños y la mamá con uno o dos o tres para que ambos podían ser parados, procesados y los soltaban bajo supervisión. Si el padre iba con la mamá y un hijo, soltaban a la mamá con los niños y dejaban al padre detenido. Entonces, ellos sabían, la gente pues hablaba y entonces se fomentaba este tipo de pensamiento de cómo entrar de forma más fácil, digamos. Pero igual seguían en el proceso de deportación. ¿Y desde qué presidente se han como que apretado esas medidas para poder regular? Porque es que la frontera entre México y Estados Unidos es muy grande. Yo me imagino que por cada uno que agarran pasarán 100 sin que los vean. Bueno, Más de realmente... 100. ya. O sea, Miles. 100 es poquito. Sí, realmente no es que ha cambiado, simplemente hay diferentes olas, que hay más personas entrando, menos personas entrando. Durante la época o de la administración de Obama, tuvimos muchas personas o muchos jóvenes, los unaccompanied minors, los menores que no estaban acompañados por adultos, que entraban por miles de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, Ajá, ¿de qué países? México, Honduras, Nicaragua, Guatemala. Y Honduras son los principales por la inseguridad y los problemas que están sufriendo actualmente. Entonces tuvimos esa ola se calmó un poco y otra vez estamos viendo de nuevo por la situación en Nicaragua, y más, que estamos viendo más casos de los nicaragüenses entrando, pero ya entrando los adultos con los niños. Pero antes, porque es que yo quiero entender si esto tiene que ver con algo político o esto es algo que siempre ha sucedido y ahora explotó. Porque antes no separaban a los niños de los adultos. No. Pero ¿será que ya la tanta afluencia de inmigrantes colapsó el sistema y ahora los tienen que separar como por tener espacios donde resguardarlos? No siempre separaban, simplemente estamos viendo mucho más casos, porque en la ola de Obama entraban los niños solos, entonces los soltaban. Y iban a los foster cares o iban con los parientes y hacían muchos casos de asilos por huérfanos o por la situación, inclusive casos de dependencia donde el niño se convierte en un hijo del Estado y con esa solicitud pueden obtener la residencia permanente. Entonces, esa fue la ola durante Obama. Ahora estamos viendo la ola que están viendo las familias completas. Ahora, ¿qué pasa? Que con la presión de los medios y todo lo que ha ocurrido y este escándalo, ahora Trump ha firmado un decreto donde se termina el tema de la separación. ¿Esto es real? O sea, ¿esto realmente se puede llevar a cabo? Bueno, la idea es que supuestamente sí, pero es que desde antes la idea era que no se separaran. Había unos centros determinados para que la familia fuera procesada. O sea, y cuando hablamos antes que tú estabas hablando, Lizeth, de los niños que venían solos, es distinto porque fueron 90,000, las estadísticas que fueron 90,000 niños en la época de Obama. Sí. Pero es que ellos venían solos. Ahora, el auge que pasó es que están cogiendo la familia, la están separando. Entonces, ¿qué pasa? Si existen los centros, si existían, lo que se llenaron, porque hay demasiados. Entonces, lo de la política que él quiere hacer es tratar de procesarlos más rápido. Pero eso ya venía pasando, o sea, no es algo nuevo tampoco. Y no va a funcionar de que no van a separar a las familias. Es que no, como le dije anteriormente, el Flores Settlement dice que tienen que soltar a estos niños en 20 días.
Sí, Ay, ¿qué hacen sí. con esos niños en 20 días, Lizeth? Los sueltan y los padres siguen procesados. Ajá. ¿A dónde terminan esos niños? Depende, si tienen familiares dispuestos en recibirlos, pues van con familiares o parientes cercanos, o si no, van al sistema del gobierno. ¿Y qué por pasa si eso- si es un niño pequeño, porque hay incluso niños menores de 4 años y llega alguien que no es familiar y dice que es su familiar y se lo lleva y puede robarse a un niño? Bueno, en ese caso no funciona de esa manera. Si Ajá. la persona que viene tiene que comprobar quiénes son y van a tener que dejar toda su identificación y pasar por un proceso para recibir ese niño. Ahora bien, hay casos en los cuales las personas están entrando con un hijo, entre comillas, que no son sus hijos. Eso es donde cuando nosotros entramos con algunos problemas en cómo procesar esos casos frente a los jueces de inmigración, cómo comprobar la identidad de ese hijo. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, viene alguien, una pareja, y le pasa al hijo al otro. Puede pasar, suele pasar inclusive. Hay personas que están ya aquí y pues les pide a un amigo o una amiga que pase con el niño y el niño pasa bajo el nombre de esa persona. Entonces es complicado. Es muy complicado y es muy complicado tomar la decisión. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si están desesperados en el país donde están? Porque las condiciones son tétricas y deplorables, pero el riesgo de irte al país donde está el sueño americano y la vida perfecta te va a arrancar a los hijos de la mano. Yo siento que en ese momento estás en un nivel tan desesperación, tanta tristeza y tanto miedo que solamente quieres ver un rayito de esperanza. Y lo ¿Qué va a apuestas hacer que todo. mi familia esté un poco mejor? ¿Me quedo en este hueco que me voy a morir en cualquier momento o no tengo con qué comer o no voy a poder sacar mis hijos adelante o sigo esta idealización que han creado de lo que es Estados Unidos y el sueño americano? Porque es una cosa muy diferente lo que es la idealización versus la realidad de lo que de verdad es estar en Estados Unidos. Entonces, pucha, coges cualquier rayo de esperanza que te dé un mejor mañana, sin de verdad, como hablábamos ahorita, entender las Analizar. consecuencias o entender la realidad de lo que es pasar por todo este proceso y qué pasa cuando ¿Y llegas. esto que está pasando no será una campaña orquestada como para alertar a la gente en las fronteras de que no se venga? Posiblemente, Sí, posiblemente, sí. total. Como decir, mira lo que te puede pasar, piénsalo 2 veces antes de venir. Total, Y yo bueno, el presidente lo que dijo era que él tenía la política de cero tolerancia. Ajá. Y él la está poniendo, mira, esto significa cero tolerancia y es en todos estos campos. Si tienes que separar a su familia, es tu decisión. O sea, tú Exacto. vienes acá, ya te expones a la ley que estamos ejecutando. Es como, Además, como yo le creo dice, que- si fumas te puede dar cáncer. Tú verás si fumas o verás no, si te lo lo decides. estás Es decir, alertando esa sobre es la las toma de decisión Por eso consecuencias. yo otra vez. pregunto para usted, doctora, porque cuando pasan con estos coyotes, bueno, a veces lo hacen solos, pero cuando pasan con coyotes y pasan por unas travesías tan deplorables que hay violaciones, hay de todo, no solamente los adultos sufren, violan a los niños. Sí. Entonces, me imagino. ¿Cuáles o sea, son las para mí, consecuencias psicológicas para un niño que está pasando por esto, que estaba en su microclima de bienestar allá, porque los niños no son conscientes de los problemas de los adultos y de repente los someten a toda esta tortura? Mira, es común ver que cuando estas cosas pasan empiezan a presentarse mutismo selectivo. El niño deja de hablar, empiezan a caer en pánico porque efectivamente viene un trauma. El trauma es un proceso ansioso donde genera cuadros ansiosos de ansiedad, donde el niño empieza a tener estrés postraumático, no quiere que nadie lo toque, mutismo selectivo, no habla, porque es como que tú lo sacas de su hábitat, de lo que él conoce, de sus figuras de protección y, ok, la pregunta sería, la vida es de atrevimiento y de riesgos, pero ¿a qué precio? Porque si tú te estás llevando tu vida con una mejor calidad de vida, una violación, un trauma, realmente es una mejor calidad de vida. Es Para una nada. mejora. Pero Porque ¿sí sabes también qué estamos pasa? hablando, disculpa, de otra cosa también muy importante que yo la veo como por 3 pasos. Y lo que tú hablas es exactamente correcto. Empieza la separación y empezamos a ver todos estos síntomas postraumáticos. Pero después viene el trauma en el proceso mientras vives, el estar separado de tu familia. Totalmente. Pero después viene la recuperación y de las consecuencias que fue ese año o ese tiempo o esos días haber estado separada de tu familia. El poder volver a recuperar quién tú eres, la relación con tus hijos, sanar esa ansiedad y esos síntomas que son tan difíciles, sobrepasar todos esos miedos. Entonces tienes como 3 stages de toda esta y repercusión. más allá, el hecho de que muchos de estos casos no se logran ganar, porque la inseguridad de estos países no es asilo. El hecho de que usted sufra extorsión o no puedes tomar el autobús porque hay entonces, pandilleros, eso no es asilo. Entonces eres deportado al Sí. final, es decir, pasaste por un karma y al final te deportaron. Un último consejo ya para cerrar, para todas estas personas que están pensando en inmigrar en forma ilegal bajo esta vía a los Estados Unidos. ¿Qué les decimos?
Yo veo mucho más que podemos hacer nosotros para ayudarle a estas familias. Es cómo podemos educar a estas personas afuera de Estados Unidos en lo que de verdad es el proceso, en lo que es de verdad esta idealización de lo que es Estados Unidos, en lo que es la Una campaña de consecuencia, educación. una campaña de educación en los países afuera de Estados Unidos para ayudarle a ellos a entender lo que pasa cuando pasan por este proceso. Y asesorarse legalmente. Yo creo que la vía ilegal no te lleva a ningún lado. Siempre hay soluciones, pero hay que sentarte a buscarlas, buscar expertos. Pero a veces no todo lo que brilla es oro. Y a veces la solución puede ser peor que el problema inicial. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertas por toda la colaboración en esta última parte del programa. Y a ustedes los invito siempre a seguir conectados con nosotros en su programa favorito, El Chateo. ¡Nos vemos!